Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra cita semanal en la clase asincrónica que nos compete hoy, en donde comenzaremos a ver ya la composición escrita. Y eso lo haremos revisando el modelo de composición escrita de dos autores canadienses, Marlene Scarnamaria y Carl Bereiter. Estos autores comenzaron a estudiar la escritura como proceso cognitivo en 1987 y siguieron desarrollando esa investigación durante las 2 décadas siguientes. Y comenzaron haciéndose una pregunta muy simple, que es, ¿qué diferencia a los escritores novatos de los escritores expertos? Pero ojo, por escritores novatos sí vamos a entender a niños pequeños, que son personas que se están iniciando en el camino de la escritura como forma de comunicación. Pero por escritores expertos no nos referimos a grandes literatos, a pesar de que en esta fotografía aparezca William Burroughs. No, por el contrario, nos referimos sencillamente a personas que saben comunicarse bien por escrito. Y no nos referimos tampoco a solamente hacer anotaciones, sino a escribir textos de exigencia académica. Y lo que hicieron fue estudiar a ambos tipos de escritores. Y llegaron a la conclusión de que lo que diferencia a los novatos de los expertos no son procesos cognitivos nuevos, distintos, ni solamente la maduración fisiológica, sino que la competencia madura es una forma en que no solamente se expresa mejor lo que se sabe, sino que se plantea como un modo radicalmente distinto de tratar con el conocimiento que se tiene. Para los escritores novatos, en cambio, la escritura es un proceso sobre el cual no reflexionan de ninguna manera. El modelo de estos autores está realmente compuesto por dos submodelos. El primero de ellos, el modelo de decir el conocimiento, es el que emplearían los escritores novatos para generar texto. Y para estos autores, todo comienza con la representación mental de la tarea asignada, es decir, lo que el sujeto comprende acerca de lo que se le pide y los procesos mentales que él cree que tiene que ejecutar para lograr lo que se le pide. Una vez que esto está fijado, aparecen ya los procesos de decir el conocimiento, en donde lo principal es la localización de los identificadores del tópico y la localización de los identificadores del género, que son respectivamente las palabras o nociones que le dicen acerca de qué debe escribir el tópico y cómo debe escribir, es decir, el género. Por ejemplo, imaginemos que yo le pido a un sujeto un ensayo acerca de la igualdad de las mujeres en el fútbol. Para él, los identificadores del tópico serían fútbol, mujeres e igualdad. Y el identificador del género sería el ensayo. Una vez que esto está ya definido, lo que viene a continuación se va a alimentar de dos tipos de conocimiento. Primero, el conocimiento del contenido, es decir, de lo que se va a escribir. En este caso, podría ser el conocimiento de qué es el fútbol, cómo operan las mujeres en el mundo y qué es el concepto de igualdad, además de otros elementos que interconecten esas nociones. Y en segundo lugar, los procesos de decir el conocimiento son alimentados por el conocimiento discursivo, es decir, lo que sabe el sujeto acerca del tipo de discurso o género que se le pide. Así, por ejemplo, si yo a alguien le pido un haiku y no sabe lo que es un haiku, su conocimiento discursivo al respecto es nulo. Una vez que están localizados los identificadores de tópico y género, el sujeto construye estimulaciones de la memoria, es decir, va tratando de recordar lo que sabe acerca de ambos tipos de información. Y esto se hace a través de un proceso mental denominado propagación de la activación. Y una vez que se han construido suficientes estimulaciones de la memoria, este contenido se recupera utilizando pistas que el propio sujeto genera. Por ejemplo, puede ir imaginándose una pelota de fútbol, pensar en un partido femenino que él vio hace poco, pensar en un ensayo que él leyó o que tuvo que escribir. Es decir, todo lo que él vaya recordando quizás le vaya sirviendo para escribir. Entonces,
El sujeto va escribiendo y va comprobando si lo que escribió resulta apropiado o no para la representación mental de la tarea asignada. Si este juicio aprueba la información, se escribe en forma de notas, borradores, etc. Y el sujeto luego se aleja de la hoja y va a actualizar la representación mental del texto. O lo que es lo mismo, va a imaginarse o a representarse, a evaluar qué es lo que ha escrito, cuánto ha escrito y si está satisfecho con ello o no. Y luego de eso, se repite este proceso de manera recursiva y volvemos a la construcción de estimulaciones de la memoria. Pero hay otra posibilidad. Si es que el contenido generado no resulta apropiado, es rechazado, entonces volvemos a construir más estimulaciones de la memoria. Ese circuito en el fondo representa el momento en el que uno como escritor no sabe qué escribir y trata de generar nuevo contenido. Y si se dan cuenta, en general este es un proceso lineal con una vuelta que va generando cada vez más texto y más texto y más texto, hasta que la representación mental del texto es satisfecha, o lo que es lo mismo, el sujeto considera que logró lo que se le pidió. Por otro lado, tenemos el modelo transformar el conocimiento, que es el modelo mental con el cual operarían los escritores más expertos, es decir, quienes saben llevar de manera eficiente su pensamiento al texto redactado de buena manera. Y para estos autores, todo parte también en este caso con la representación mental de la tarea asignada. Pero acá es donde sobreviene una diferencia fundamental con el modelo de decir el conocimiento. Y es que si ustedes lo recuerdan, en el modelo de decir el conocimiento, se representa la tarea, se generan pistas y se escribe. Hay un procesamiento lineal de la información. En este caso, después de la representación mental de la tarea asignada, viene el abordaje de la escritura como un problema. Y por eso mismo este problema se analiza y se establecen objetivos. Objetivos de escritura que deben ser cumplidos. Por lo tanto, al final de este proceso, el sujeto va a evaluar si es que se cumplieron los objetivos o no. El análisis del problema y el establecimiento de objetivos nos lleva a un espacio-problema del contenido. ¿Y qué es un espacio-problema? Es el conjunto de reglas y restricciones que se deben tomar en cuenta para resolver un problema. Por ejemplo, en el caso del gato, el juego gato, el espacio-problema está constituido por reglas simples, como son la existencia de 9 casilleros en donde cada jugador debe poner una de dos figuras, un círculo o una cruz. Y cada sujeto debe poner en un turno un símbolo y solo un símbolo. No puedo poner dos círculos o dos cruces. Por otro lado, no puedo poner dos símbolos en el mismo casillero, ni se pueden poner símbolos en algún lugar que no sean los 9 casilleros. Todo ese conjunto de restricciones constituyen el espacio problema del gato. En este caso, el contenido también es un espacio problema, porque tiene sus restricciones y tiene también sus reglas. Este espacio problema se alimenta del conocimiento del contenido, que es nuevamente lo que sabe el sujeto acerca de lo que tiene que escribir. Pero acá también hay una diferencia. Si se dan cuenta, la flecha es de doble vía, lo cual significa que el espacio problema se alimenta del contenido y al mismo tiempo el espacio problema del contenido nutre el conocimiento. El sujeto puede aprender mientras escribe, conectando ideas de manera novedosa. En ese sentido, este es el primer problema que debe abordar el sujeto, el contenido, tema o tópico, pero no es el único. Tenemos luego el espacio-problema retórico, que es el espacio virtual en donde se resuelve el estilo, la forma de expresarse,
el código lingüístico que se utiliza, el tono emocional que se emplea, las figuras literarias que se usan. Todos esos elementos son parte de las restricciones que pueden ser impuestas por el medio o autoimpuestas. No olvidemos que no es lo mismo escribir una carta para un diario que escribir un trabajo para la universidad o un WhatsApp para un amigo. La diferencia entre todos esos tipos de escritura está en el conocimiento discursivo, que es el conocimiento que tiene el sujeto acerca de los distintos tipos de discurso que se pueden abordar. Y ese es el segundo problema, la comunicación y por sobre todo la audiencia. ¿Cómo logro yo lo que deseo en la audiencia? La resolución de ambos espacios en paralelo determina que a veces un contenido particular me obligue a tomar decisiones retóricas o lo que es lo mismo de estilo. Y ciertas decisiones de estilo me llevan a tomar ciertas decisiones acerca del contenido. Por eso es que hay una traducción de un espacio problema a otro, ya sea del contenido retórico o del retórico al contenido. Así tenemos acá un proceso muy importante que es la traducción entre espacios problemas. Al escribir, un escritor experto está constantemente tomando decisiones de contenido y de retórica. Y a veces eso implica que va haciendo y deshaciendo. En la medida en que va resolviendo estos problemas, es entonces que aplica los procesos de decir el conocimiento. Y esto nos lleva a una recursión hacia nuevamente analizar el problema y establecer objetivos. Es decir, mientras se aplican los procesos, durante o mientras se aplican los procesos de decir el conocimiento, el sujeto está analizando en qué medida está cumpliendo o ha cumplido con los objetivos propuestos. Así, si se dan cuenta, el modelo de decir el conocimiento reside dentro del modelo de transformar el conocimiento. Es decir, lo que diferencia un modelo de otro no es exactamente cuándo se emplean, sino más bien que los escritores expertos, antes de decir el conocimiento, analizan la escritura como un problema que se resuelve en dos áreas, lo retórico y lo del contenido. La utilización mental de uno u otro modelo genera diferencias claras y notorias entre los escritores novato y experto. Vayamos viendo. En primer lugar, el escritor novato tiende a escribir como algo natural, como si la escritura le fluyera, mientras que el escritor experto, como ya vimos, escribe asumiendo que la tarea que tiene que ejecutar es algo problemático y por lo tanto le toma el peso a ello. En segundo lugar, el escritor novato tiene una conducta compositiva lineal, es decir, va generando contenido y lo va anotando, va generando contenido y lo va anotando, mientras que el escritor experto utiliza una conducta compositiva recursiva, es decir, va subiendo de nivel, va transitando entre distintos niveles de abstracción para abordar la escritura. Luego, en tercer lugar, nos damos cuenta de que el escritor novato, como ya vimos, dice el conocimiento mientras que el experto lo transforma durante la escritura. Un escritor experto está dispuesto a aprender y a cambiar su concepción del mundo mientras escribe acerca de él. Por otro lado, el escritor novato no desarrolla plan alguno, sencillamente es como que fuese poseído por la escritura y la ejecuta, mientras que el experto se detiene y observa el problema desarrollando un plan global para abordarlo. En quinto lugar, el novato no se fija objetivos, mientras que el experto se fija objetivos incluso más allá del texto, es decir, incluso se plantea a qué tipo de audiencia quiere llegar. Luego tenemos más encima que el escritor novato se contenta en general con cualquier resultado que tenga su producción, no es crítico respecto de su propio texto.
está contento con haber producido texto, mientras que el experto se satisface con su producción solo si evalúa que los objetivos se han cumplido. El escritor novato ejerce un control sin intención. Nuevamente, la escritura fluye a través de su mano y no se va cuestionando si lo que si está haciendo es correcto o no, es apropiado o no. En cambio, el experto tiene en mente una meta y va controlando la escritura en virtud de si es que esta escritura lo acerca a la meta o no. A continuación tenemos que el escritor novato crea ideas por asociación, es decir, piensa una idea y si esa idea se conecta naturalmente con otra, va a esa segunda idea. Por ejemplo, en el ensayo del fútbol, o mejor dicho, el ensayo de la igualdad de las mujeres en el fútbol, él perfectamente podría pensar en el voleibol y comienza a escribir acerca del voleibol, sin cuestionarse de si es que esto es apropiado o no para el texto que está escribiendo. Por otro lado, el experto se forma estados iniciales de conocimiento apropiados a la tarea. Es decir, en el plan global, que está guiado por los objetivos, ya está considerado qué tipo de temas va a abordar. Obviamente pueden aparecer tópicos nuevos, pero en términos generales no hay grandes sorpresas respecto de lo que va a contener el texto. Por otro lado, el novato se apoya en habilidades de producción ya existentes. Tiende a conformarse con las formas que él conoce, pero el experto busca fuentes nuevas. Trata de imitar a otras personas que ha visto escribir. Trata de imitar recursos, retruécanos, figuras literarias que él ha visto en lo que ha leído. Y por último, el novato tiende a utilizar una sola clase de conector. Acá es donde nosotros vemos, por ejemplo, el abuso de la conjunción, la I. Podemos ver que en un escritor novato puede utilizar la conjunción 2 o 3 veces en la misma oración. O la coma, que abunda en los escritos de los escritores novatos. Mientras que los escritores expertos utilizan una diversidad de conectores y figuras, tales como la elipsis, las frases adverbiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diferencia fundamental entre un escritor novato y un escritor experto está en la persona que tienen en mente a la hora de afrontar la tarea de escritura. Mientras que el escritor novato se toma a sí mismo como receptor y juez de lo que escribe, el escritor experto siempre tiene en mente a un hipotético lector. Es decir, el escritor novato escribe para sí mismo, mientras que el escritor experto se imagina cómo un hipotético lector va a recibir y procesar lo que él está escribiendo y hace ajustes de acuerdo a lo que imagina que otra persona distinta a él va a entender y recibir de ese texto. De todo lo anterior se desprende que el establecimiento de objetivos adecuados es esencial para la buena escritura. Y acá te podemos dar 3 consejos básicos para establecer objetivos correctos en la escritura. A saber, en primer lugar, los objetivos deben ser concretos, es decir, no deben ser confusos, abstractos ni dar pie a interpretaciones. Así, por ejemplo, sacarme un 7 no es un buen objetivo para un texto escrito, ya que eso es abstracto y vago. Sí sería un buen objetivo escribir respetando todas las convenciones de la ortografía y la gramática de la lengua castellana. En segundo lugar, los objetivos deben ser mensurables, es decir, medibles, formulados de forma que su logro sea apreciable. De este modo, escribir un texto humorístico no es per se un buen objetivo, ya que lo que es gracioso para ti no necesariamente lo va a ser para otra persona. Y finalmente, como tercer criterio, tenemos que un objetivo debe ser realista, es decir, referidos a procesos reales que se puedan observar y por lo tanto deben ser objetivos alcanzables. Por ejemplo, escribir un texto que deje boquiabierto al profesor es posible, se podría lograr,
pero es poco probable, no es un objetivo realista. Así que, damas y caballeros, después de haber revisado el modelo de transformar el conocimiento y su centro, que es el modelo de decir el conocimiento, y ver cómo esto diferencia a escritores novatos de escritores expertos, entonces es importante que reflexionemos en torno a qué permite establecer objetivos correctos en una tarea de escritura. Pero esto es algo que solamente se va a poder poner en práctica justamente escribiendo un texto, que es lo que haremos dentro de la semana.